El Papa Francisco falleció esta madrugada a los 88 años en el Vaticano. Decenas de autoridades y líderes del mundo expresaron sus condolencias tras la muerte del líder de la Iglesia Católica. La Santa Sede reveló el acta de defunción y el testamento final de Jorge Bergoglio. Así, el Vaticano ha revelado la causa de muerte del Papa y la ubicación donde será enterrado el Papa Francisco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para hacer que todas las banderas estadounidenses sean izadas a media asta en honor al Papa Francisco. Trump se unió al mensaje de Vladimir Putin y destacó la labor del líder de la Iglesia Católica por el mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión en El Salvador, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII. El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica, ha fallecido este lunes 21 de abril a los 81 años en la Ciudad del Vaticano. La noticia fue confirmada por el carmalengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, que informó que el sumo pontífice partió tras enfrentar complicaciones de salud en los últimos meses. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Él nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Gracias. Francisco había sido hospitalizado el 14 de febrero, aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias, y estuvo internado hasta el 23 de marzo. El domingo, todavía convaleciente, apareció por última vez en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano y con una débil voz le deseó una feliz Pascua a los miles de feligreses congregados allí por la Pascua. Según se prevé, serán 9 días de esquizas y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir al nuevo sucesor. El Vaticano ha revelado este lunes por la noche la causa de la muerte del Papa Francisco. En un comunicado, la Santa Sede informó que el Papa falleció a las 7:35 horas del 21 de abril de 2025 en su apartamento de la Domus Santa Marta. La causa de muerte, según el acta de defunción, fue un derrame cerebral y de un paro cardíaco, más conocido como un ictus. Este accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o reduce, privando al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes esenciales. El médico del Vaticano, Andrea Arcángel, precisó que la muerte de Francisco se constató mediante registro electrocardiográfico. Asimismo, revelaron que el Papa Francisco había sufrido anteriormente un episodio previo de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana bilateral. Además, Bergoglio tenía otras preexistencias como bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes tipo 2. El Papa Francisco había sido hospitalizado en el mencionado Centro de Salud de Roma el viernes 14 de febrero con un diagnóstico inicial de bronquitis. Unos días después, el Vaticano comunicó que el pontífice enfrentaba una infección respiratoria polimicrobiana que complicó su estado de salud, lo que llevó a un ajuste en su tratamiento farmacológico. De esta forma, durante esa última internación, el jefe de la Iglesia Católica enfrentó una serie de complicaciones respiratorias graves.
El cuadro inicial evolucionó hacia una neumonía bilateral, lo que requirió un tratamiento combinado de antibióticos y corticoides. Las afecciones preexistentes como bronquiectasias y bronquitis asmática fueron factores determinantes en el agravamiento de su estado, ya que impactaron negativamente sobre su sistema respiratorio. A lo largo de su internación, el pontífice mostró signos de recuperación, pero su cuadro clínico siguió siendo complejo y a pesar de las crisis respiratorias, continuó gestionando algunos asuntos del Vaticano hasta el día de su alta el 23 de marzo de 2025. De igual forma, la Santa Sede compartió al mundo el testamento final de Francisco. En él, el Papa enfatiza que deseaba ser enterrado en una tumba sencilla en el suelo de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano, donde fui a orar al principio y al final de cada viaje apostólico para confiar mis intenciones a la Inmaculada Madre y agradecerle por su cuidado dócil y maternal, dijo. El Vaticano ha informado de que su intención es trasladar el cuerpo el miércoles a San Pedro para el último saludo de los fieles. Tras el anuncio del cardenal Kevin Farrell, portavoz del Vaticano, sobre la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica inició el protocolo rumbo a la elección del nuevo sucesor de San Pedro. El Vaticano ha declarado un periodo de 9 días de luto, conocido también como novendiales. Durante este tiempo se celebrarán misas de cuerpo presente y actos de honor al Papa Francisco. Acabado dicho periodo, tradicionalmente se espera que el funeral se realice entre el 4º y 6º día después de su muerte. El Papa será enterrado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Una vez realizado el funeral, se inician los preparativos del cónclave. Desde la misa con cientos de cardenales de todo el mundo, el sello de las puertas del Vaticano, hasta el humo blanco que sale de la Capilla Sixtina, el cónclave es el proceso mediante el cual se elige al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Se trata de una reunión privada de los cardenales con derecho a voto que se lleva a cabo en el Vaticano. Este procedimiento se formalizó en 1274 por el Papa Gregorio X, tras un periodo de casi 3 años sin elección papal. Para evitar futuras demoras, estableció que los cardenales debían permanecer encerrados hasta llegar a un acuerdo, lo que dio origen al sistema de votación secreta que sigue vigente hasta hoy. El cónclave, el evento más trascendente dentro del catolicismo, se consta de 6 etapas. Convocatoria. Se inicia tras el fallecimiento o renuncia del Papa. Los cardenales son llamados a Roma por el decano del colegio cardenalicio. Registro de votantes. Solo pueden participar menores de 80 años, máximo 120 electores. Los cardenales que no califican para votar tienen la función de apoyar espiritualmente a los cardenales electores y participar en las conversaciones previas a la votación. Ceremonia de inicio. Se realiza una misa especial antes de que los cardenales ingresen a la Capilla Sixtina, donde se realiza la votación. Votaciones. Se llevan a cabo hasta 4 rondas de votación diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, en la cual para lograr a un ganador, un candidato debe obtener 2/3 de los votos para ser elegido. Si no hay un ganador tras varios días, se permite cambiar el sistema de votación para facilitar la elección. Señales de humo. Una vez que es elegido al cardenal que será el sucesor del trono de San Pedro, el Vaticano le comunica al mundo en tiempo real la elección a través de la presencia de humo blanco sobre la Capilla Sixtina. Aceptación y proclamación. Una vez elegido, es consultado si acepta su elección. Este escoge un nuevo nombre como Papa y horas después se anuncia al mundo con la frase Habemus Papam desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Durante el periodo de sede vacante, la administración de la Iglesia recae en el Colegio de Cardenales, quienes se encargan de organizar el cónclave para elegir al nuevo pontífice. El Colegio
colegio cardenalicio está formado por 252 purpurados, de los que 135 son menores de 80 años y por tanto pueden elegir al sucesor de Francisco. De los cardenales con derecho al voto son 24 latinoamericanos, 55 europeos, 25 asiáticos y 18 africanos. Se espera que en un plazo de entre 15 y 20 días, es decir, a mediados de mayo aproximadamente, el Vaticano logre organizar el cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. La noticia de la muerte del Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, ha remecido al mundo. Diversos presidentes expresaron sus condolencias tras la pérdida del Sumo Pontífice. Descanse en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos sus seres queridos. Desde Buenos Aires hasta Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, que uniera a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza renazca eternamente más allá de él. A todos los católicos, a un mundo en duelo, mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos. Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. Sus incansables esfuerzos por promover un mundo más justo para todos dejarán un legado perdurable. En nombre del pueblo del Reino Unido, comparto mis más sinceras condolencias con toda la Iglesia Católica. Reciba las más sinceras condolencias por el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. El Papa Francisco contó con una gran autoridad internacional como fiel servidor de las enseñanzas cristianas. Durante su pontificado, promovió activamente el desarrollo de un diálogo entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica romana, así como una interacción constructiva entre Rusia y el Vaticano. Francisco fue un religioso sabio y un estadista, defensor consistente de los principales valores del humanismo y la justicia. Millones de personas en todo el mundo lloran la trágica noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su vida estuvo dedicada a Dios, a la humanidad y a la Iglesia. Sabía dar esperanza, aliviar el sufrimiento mediante la oración y fomentar la unidad. Rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos. Nos unimos al dolor de los católicos y de todos los cristianos que buscaron apoyo espiritual en el Papa Francisco. Recuerdo eterno. Con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica y el mundo pierden a un defensor de los débiles, una persona conciliadora y afectuosa. Aprecié enormemente su clara visión de los desafíos que enfrentamos. Mi más sentido pésame a la comunidad religiosa mundial. Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. Con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Ha fallecido el Papa Francisco, quien hizo un genuino esfuerzo por acercar la Iglesia al pueblo en un mundo donde lo espiritual pareciera haber pasado a un segundo plano, pero la justicia social es trascendencia y así lo vivió y enseñó Bergoglio. Gracias por ello. Un abrazo a todos quienes profesan la fe católica y especialmente al pueblo argentino. Me uno al mundo en el duelo por el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, mensajero de esperanza, humildad y humanidad. El Papa Francisco fue una voz trascendente en favor de la paz, la dignidad humana y la justicia social. Mi más sentido pésame a los católicos y a todos aquellos en el mundo inspirados por su extraordinaria vida y ejemplo.
Muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. El Papa Francisco fue un líder excepcional que nos inspiró a ser mejores personas. Con su humildad y sus gestos sencillos y profundos a la vez, nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que todos tenemos obligaciones morales con Dios y con los demás. Hoy, Michelle y yo lloramos junto con todos los que en el mundo, católicos y no católicos, se sintieron fortalecidos e inspirados por el ejemplo del Papa. Estas son algunas de las muchas reacciones de líderes internacionales tras la muerte de Jorge Bergoglio, una pérdida irreparable para la Iglesia Católica y para el mundo. Amante del fútbol y del tango, espontáneo y enérgico, el Papa Francisco destacó por poner la dignidad humana de los excluidos en el centro de su discurso y por su voluntad reformista, pero no llegó a revisar los dogmas más tradicionales de la Iglesia Católica. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en una modesta familia numerosa de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio se unió a los 22 años a la Compañía de Jesús, donde obtuvo una licenciatura en filosofía. Tras una larga carrera, era arzobispo de Buenos Aires cuando fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 a los 76 años. Se convirtió así en el primer pontífice jesuita y el primero no europeo en más de 10 siglos. Fue también el primero en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado. Durante su papado, persiguió sin descanso su principal objetivo: reformar la Iglesia Católica para que fuera más cercana a los desfavorecidos y marginados. Marcado por la crisis económica argentina de 2001, también fue muy crítico con el neoliberalismo y puso el foco en la justicia social, la ecología y la defensa de los migrantes que huyen de la guerra y la miseria. Durante su primera Semana Santa en el Vaticano, visitó una prisión de Roma, donde lavó y besó los pies de los detenidos. Fue el primero de una serie de poderosos gestos simbólicos que contribuyeron a darle un perfil distinto al de su predecesor, el tradicionalista Benedicto XVI. Francisco optó por vivir en un apartamento modesto de la Casa de Huéspedes del Vaticano, la Residencia Santa Marta, y se movilizaba en un simple Fiat 500 o en un Ford Focus en vez de limusinas. Siempre mostró una gran cercanía con los fieles. Incluso durante la pandemia del COVID-19, nunca renunció a estrechar la mano de sus seguidores. Sus detractores conservadores llegaron a acusarle de herejía por su apertura a que los creyentes divorciados y vueltos a casar reciban la comunión. Sus palabras sobre la homosexualidad, tema tabú para la Iglesia, también fueron juzgadas demasiado tolerantes. Pero pese a ser percibido como un progresista en cuestiones sociales, no se apartó de los fundamentos de la doctrina tradicional. Aunque el Vaticano autorizó en 2023 la bendición de parejas del mismo sexo, Francisco mantuvo que éstas no pueden recibir el sacramento del matrimonio. El Papa argentino expresó regularmente su horror ante el aborto y repitió que la familia está compuesta por un padre y una madre. Y pese a haber nombrado a varias mujeres en cargos importantes dentro del Vaticano, decepcionó a quienes pedían una posición más radical. Francisco hizo de la defensa del medio ambiente uno de los
los pilares de su pontificado con su encíclica Laudato Si, dedicada al tema y publicada en 2015. Además, hizo en 2020 un pedido de defensa de la Amazonía, en el que introdujo lo que llamó el pecado ecológico. También se posicionó como firme opositor a los conflictos bélicos, condenando tanto a los fabricantes de armas como a la indiferencia de la sociedad. Reactivó la diplomacia del Vaticano al firmar un acuerdo histórico con China para el nombramiento de obispos. Facilitó el deshielo entre Estados Unidos y Cuba bajo la presidencia de Barack Obama y apoyó el proceso de paz en Colombia. Los últimos años de su papado estuvieron marcados por sus reiterados problemas de salud. En 2021 fue operado del colon y en junio de 2023 volvió a pasar por el quirófano por una hernia abdominal. Sus dolores crónicos en la rodilla y las caderas también lo obligaron a desplazarse en silla de ruedas. Las campanas del Vaticano repicaron a primeras horas del lunes para marcar la muerte del Papa Francisco. El jesuita argentino, el primer pontífice latinoamericano y muy popular entre los fieles de todo el mundo, falleció el lunes a los 88 años. Era papa desde 2013. I just read it. One of my friends texted me and she texted me, "Do you know that the Pope..." Acabo de leerlo, una amiga me envió un mensaje, me dijo, ¿sabías que el Papa acaba de morir? Y lo chequeé y quedé impactada porque estuve aquí ayer en la misa y vi al Papa y se veía tan frágil. And I saw the Pope and he looked just so fragile, you know? Molta tristezza, mi piaceva tantissimo come Papa. Mucha tristeza, me gustaba muchísimo como Papa, la verdad. Desde el día cero para él, cuando dijo el buenas tardes, me dio esa sensación de amor y paz, y luego su lealtad. Parecía más uno de nosotros, una persona muy sencilla y genuina. Persone genuine. Francisco había pasado 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo parecía debilitado, pero el domingo apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano y con una voz débil le deseó una feliz Pascua a los miles de fieles congregados en el lugar. Buona Pascua. En su natal Argentina, los fieles se enteraron de la noticia al despertar. Una tristeza enorme, un papa re comprometido con la pobreza, con la gente necesitada, humilde, se lo va a extrañar un montón. Y para mí era muy especial, para todo, ¿viste? Un santo para mí. Carissimi fratelli e sorelle. Al anunciar su muerte, el Vaticano celebró su legado. La sua vita tutta intera. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Él nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Quien hizo el anuncio es el cardenal camarlengo, el irlandés Kevin Farrell, quien ocupará el cargo de forma interina hasta que se nombra el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. La muerte del Papa da inicio a toda una serie de actos protocolarios dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas. El Papa argentino dijo a finales de 2023 que quería simplificar los funerales papales y anunció su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la de San Pedro. Se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. Más de 2/3 de ellos fueron nombrados por Francisco. Este hombre tenía una actitud muy favorable hacia Rusia. Puedo decirlo con seguridad. Me reuní con él personalmente en muchas ocasiones y mantuve relaciones a través de diversos canales. Este hombre, quiero recalcar una vez más, tenía una actitud muy positiva hacia Rusia. Y lo recordaremos.
Y el Papa ha hecho mucho, no solo por su propia congregación, sino por el mundo entero. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a todos los cristianos y sobre todo, y por supuesto, a los católicos. Los ortodoxos comprenden que existe una tradición según la cual si el Señor llama a alguien a su presencia durante la Pascua, es una señal especial de que esa persona no ha vivido en vano, de que ha hecho mucho bien por la gente. Y el Señor lo llama al Papa Francisco a su presencia en estas fiestas de Pascua. Es firmar una orden ejecutiva, poniendo las banderas de todas las oficinas federales en media asta en honor al Papa Francisco. Él era un buen hombre, trabajó duro y amaba al mundo. Es un honor hacer esto. Y miren, es un gran caballero, es grandioso. Si no lo fuera, no sería un papa. Señor, estamos de luto por la pérdida del Papa Francisco. ¿Cuál es su mensaje a los católicos, Señor? Los queremos a todos. Estamos con ustedes. Me apoyaron durante las elecciones, como saben, con mucha fuerza. Y es un honor contar con el apoyo de los católicos. Y lo siento mucho por ellos, porque amaban al Papa Francisco. Miles de manifestantes se congregaron el sábado en varias ciudades de Estados Unidos en una segunda serie de protestas contra el presidente Donald Trump y sus políticas de línea dura. Muchos expresaron su preocupación por la amenaza que el presidente ejerce sobre normas constitucionales respetadas desde hace tiempo, como el debido proceso. Creo que ha habido docenas de delitos que justifican un juicio político y el Congreso no está haciendo nada. Los tribunales están actuando, pero no podemos depender solo de eso. Nuestro gobierno no está funcionando como se suponía en la Constitución. En la ciudad costera de Galveston, en el muy conservador estado de Texas, se produjo una pequeña concentración de manifestantes anti-Trump. Allí criticaron la política del mandatario basada en deportaciones y redadas contra inmigrantes indocumentados. Estamos haciendo esto por los derechos civiles, los derechos humanos, la protección de todas las agencias que protegen a las personas, los trabajadores y las finanzas, tantas cosas. Las personas que han sido llevadas a naciones extranjeras y terribles prisiones y cosas antiamericanas están sucediendo. No está bien, no es normal, así que eso es lo que me mantiene aquí. En las protestas también aprovecharon para pedir la liberación de Mahmoud Khalil, el estudiante palestino de la Universidad de Columbia, detenido para su deportación pese a residir legalmente en Estados Unidos. Además, pedían liberar al salvadoreño Kilmer Abrego García, deportado ilegalmente y enviado a una cárcel de su país. Creo que América es grandiosa debido a la diversidad que tenemos y mis familiares de diferentes países trabajaron mucho para venir aquí y mis estudiantes pagan mucho dinero y trabajan duro para venir aquí también y no deberían sentirse inseguros en el campus. El grupo 50-51, que significa 50 protestas en 50 estados y un movimiento, fue el principal organizador de las protestas del sábado. El grupo invitó a millones de personas a unirse en las movilizaciones, aunque la participación pareció menor que en la jornada bautizada Manos Fuera, que tuvieron lugar en todo el país el 5 de abril. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña decretada en virtud de una ley del siglo XVIII. El tribunal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esa corte. Trump invocó el mes pasado la ley de enemigos extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hasta ahora esa ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio Británico y sus colonias canadienses y en las dos guerras mundiales. La decisión del máximo tribunal responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas en el sur. La Corte Suprema ya había indicado este mes que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.
La semana pasada el tribunal también ordenó al gobierno de Trump facilitar el regreso del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país, precisamente invocando la misma ley. Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. Esta prisión es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos. Los recortes de ayuda internacional por parte de Estados Unidos podrían empeorar la situación humanitaria en zonas de conflicto donde los sistemas de salud ya están sometidos a fuertes tensiones. Así lo advirtió el domingo Hanan Balki, directora regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental. La OMS y sus socios tienen un papel significativo en el mantenimiento de los sistemas de salud, la rehabilitación de los sistemas de salud, la capacitación y el envío de equipos médicos de emergencia y la preubicación de kits de traumatismo. Muchos de estos programas ahora se han detenido o no podrán continuar. Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump recortó la ayuda exterior estadounidense. Eso incluyó importantes programas para mejorar la salud en el mundo y desmanteló la USAID, la Agencia Estadounidense de Desarrollo, que gestionaba un presupuesto anual de $42.800 millones, el equivalente al 42% de la ayuda humanitaria mundial. En la Franja de Gaza, la situación sanitaria es catastrófica y la destrucción inmensa. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio tras 1 año y medio de combates entre el ejército israelí y el movimiento palestino Hamas. El apoyo a los equipos médicos de emergencia, la adquisición de medicamentos y la rehabilitación de las instalaciones de atención médica, todo eso se ha visto inmediatamente afectado por la congelación del apoyo de Estados Unidos. En Sudán, la agencia también enfrenta dificultades crecientes en el contexto de una guerra iniciada hace 2 años que ha desplazado millones de personas. Varias regiones están afectadas por al menos 3 epidemias: la malaria, el dengue y el cólera. Trabajamos significativamente para identificar patógenos emergentes y reemergentes, para mantener a los sudaneses seguros, pero también para mantener al resto del mundo seguro, así que afectará nuestra capacidad para continuar con la vigilancia, la detección de enfermedades. Con el anuncio de Washington de su retirada de la OMS, la agencia de la ONU no solo tendrá que recortar su presupuesto en 1/5 parte, reduciendo sus misiones y su personal, también comprometerá canales de comunicación, dificultando el intercambio de información crucial para prevenir crisis sanitarias como una futura pandemia. Estados Unidos e Irán concluyeron el sábado en Roma una segunda ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán. Las partes acordaron volver a reunirse en Omán el 26 de abril. Las discusiones técnicas a nivel de expertos comenzarán en Omán el miércoles de esta semana. Los expertos tendrán más tiempo para entrar en detalles y diseñar un marco para un acuerdo, y luego nos reuniremos nuevamente en Omán el próximo sábado para revisar los resultados del trabajo de los expertos y ver qué tan cerca estamos de alcanzar un acuerdo. Las negociaciones mediadas por Omán duraron cerca de 4 horas y solo se abordó el programa nuclear iraní. Los dos países, sin relaciones diplomáticas desde la Revolución Islámica de 1979, ya habían calificado de constructivos los intercambios de hace una semana en Mascate, la capital de Omán. Fue una buena reunión y puedo decir que las negociaciones están avanzando. Esta vez logramos alcanzar una mejor comprensión de una serie de principios y objetivos. Las negociaciones necesitaban continuar y pasar a la siguiente fase antes de que pudieran comenzar las reuniones de expertos. Las potencias occidentales e Israel, archienemigo de Irán en Oriente Medio, sospechan que el objetivo de este programa nuclear es conseguir el arma atómica. Teherán rechaza estas acusaciones y defiende su derecho al desarrollo nuclear con fines civiles. Estoy comprometido a prevenir que Irán obtenga armas nucleares. No renunciaré a esto, no lo dejaré ir y no retrocederé, ni siquiera 1 milímetro.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de la ONU encargada de verificar que el programa nuclear tenga carácter pacífico, visitó esta semana Irán. Las conversaciones entre Teherán y Washington se reanudaron después de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. El magnate republicano amenazó con bombardear la República Islámica y endurecer las sanciones económicas si no se negociaba un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. Desde la retirada estadounidense del acuerdo de 2015, Irán se ha desligado del compromiso de no enriquecer uranio por encima del 3,67% fijado por ese pacto, que también firmaron Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia. El país dispone de uranio enriquecido al 60%, acercándose al 90% necesario para fabricar un arma nuclear, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Una nave Soyuz con 2 rusos y un estadounidense a bordo proveniente de la Estación Espacial Internacional aterrizó el domingo en Kazajistán. La nave Soyuz MS-26 con Alexei Ovchinin, Ivan Wagner y Donald Don Petit a bordo aterrizó cerca de la localidad kazaja de Yezkazgan. Petit regresó a la Tierra en el día de su cumpleaños número 70, convirtiéndose en el astronauta con más edad en actividad. En el espacio dirigió investigaciones para mejorar la capacidad en órbita de la impresión 3D, la tecnología de tratamiento de aguas residuales, el cultivo de plantas y la gestión de un incendio en microgravedad, según la NASA. Los 2 cosmonautas rusos y el astronauta estadounidense pasaron 220 días en el espacio tras incorporarse a la Estación Espacial Internacional en septiembre del año pasado. Hasta marzo acogieron a una pareja de astronautas de Estados Unidos que inicialmente habían partido en una misión de 8 días. Quedaron atrapados en el espacio durante más de 9 meses, luego que la nave espacial en la que viajaban fuera considerada no apta para devolverlos a la Tierra. El espacio es uno de los ámbitos de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Las relaciones entre Moscú y Washington se han roto casi por completo a raíz de la ofensiva rusa en Ucrania. Se cumple en este 20 de abril del inicio del polémico tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde su investidura el pasado 10 de enero, 8 hechos han marcado la gestión del líder chavista. El primero, los cuestionamientos a su legitimidad, ya que después de casi 9 meses, aún no se conocen los resultados desglosados de las elecciones. El Centro Carter, que fue observador en las mismas, concluyó que dichos comicios no fueron democráticos. La mayor coalición opositora denunció un golpe de Estado, insistiendo en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia. Dentro de los países que reconocen a Maduro como presidente están Rusia, China, Irán, Turquía, Qatar, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. El resto de Latinoamérica, al igual que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Ucrania, Alemania, Italia y Japón, cuestionan su legitimidad. En cuanto a la relación con Donald Trump, tras la llegada de este al gobierno, se endurecieron las sanciones a Caracas. Además, el republicano acusa a Maduro de enviar a Estados Unidos decenas de miles de criminales. La respuesta del chavista fue decretar este mes un estado de emergencia económica y emitir una alerta de viaje sobre los riesgos de ir a la nación norteamericana. Otro capítulo en el que tiene que ver Estados Unidos es el de la migración. En total han vuelto a Venezuela 2.559 personas tras un acuerdo logrado en enero con un representante especial de Trump. Pero Maduro también condenó el envío de unos 200 migrantes a El Salvador, algunos de ellos posiblemente venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. El otro conflicto externo que protagoniza Venezuela es con Guyana, ya que buscan elegir por primera vez al gobernador de la Guayana Esequiba, un territorio cercano a los más de 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan ambos países. Respecto a la economía, desde el 10 de enero la moneda local se ha devaluado un 33% frente al dólar en el mercado oficial. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Finanzas registra una inflación acumulada del 36,1% en el primer trimestre. Bajo este contexto, sindicalistas y trabajadores exigen un aumento del salario mínimo. Entre tanto, siguen las protestas por parte de las familias de los denominados presos políticos, quienes denuncian aislamientos prolongados y la violación del derecho a la defensa.
De igual forma reclaman atención médica para sus parientes y poder visitarlos sin restricciones. Sumado a todo, Maduro anunció que este año habrá por lo menos una decena de votaciones, entre ellas la de una consulta sobre un proyecto de reforma constitucional que elabora una comisión encabezada por el fiscal general Tarek William. Haití se acerca a un punto de no retorno. Eso advirtió el lunes la representante especial de la ONU, la ecuatoriana María Isabel Salvador, quien describió los ataques coordinados de las pandillas para aumentar aún más su control en la capital Puerto Príncipe y en otras regiones. La funcionaria pidió una ayuda internacional decisiva, concreta y oportuna, y dijo que de lo contrario, la situación de seguridad en ese país podría no cambiar. Nos acercamos a un punto de no retorno. Mientras la violencia de las pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo la violencia de bandas criminales acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política. Desde mediados de febrero, las bandas han intensificado sus ataques en varios barrios que hasta ahora se habían librado de la violencia. Leyes que refuerzan la represión de la disidencia en Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó el lunes una nueva legislación que tipifica como delito desacreditar al ejército o pedir sanciones contra el país. También prohíbe ayudar a aplicar decisiones de organizaciones internacionales de las que Moscú no forme parte, lo que podría aplicarse por ejemplo a la Corte Penal Internacional que emitió una orden de detención contra Putin en abril de 2023. Otra nueva ley impide a los llamados agentes extranjeros, una calificación utilizada para atacar a los críticos con el régimen y la ofensiva contra Ucrania, llevar a cabo actividades educativas o formar parte de los consejos de administración de empresas estatales. Según uno de los decretos promulgados por Putin, quienes ayuden a organizaciones internacionales que excluyan a Rusia o pidan sanciones contra el país, también podrán ser tratados como agentes extranjeros. Tras haber reforzado las normas en los últimos tiempos, Rusia tiene en su lista de agentes extranjeros a unas 1000 personas y organizaciones, entre ellas músicos, escritores y periodistas de renombre. Esto obligó a muchos de ellos a exiliarse, a veces conservando propiedades en Rusia, ya que tuvieron que huir precipitadamente. Con las nuevas leyes, también está prevista la confiscación de bienes de los condenados por estos cargos.